Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tocar un ejercicio para desarrollar la velocidad en una sola cuerda, tocando semicorcheas. Así que no te vayas. Y bien, como te decía al principio del video, en esta ocasión, pues bueno, la tonalidad del ejercicio es la menor, una escala que ya hemos tocado anteriormente. Recuerda que la escala solo lleva puras notas naturales: la, si, do, re, mi, fa, sol y la. Pero bueno, la variante es de que lo vamos a tocar en una sola cuerda, en la tercera cuerda específicamente. Así que pues vamos a ver la digitación con la que tenemos que tocar esta escala. Entonces bueno, vamos a tocar la escala de la menor en una sola cuerda. Así que vamos a tocar el la con dedo 1, traste 2, el si, traste 4 y do, traste 5. Entonces, segunda posición, vamos a tocar el si cuarto traste, el do quinto traste y re séptimo traste. Todo esto siempre sobre la tercera cuerda. Después, siguiente posición, tocamos el do con dedo 1 en el traste 5, el re en el traste 7 con el dedo 2 y el mi con dedo 4, traste 9. Siguiente posición, vamos a tocar el re con dedo 1 en el traste 7, después el mi con el dedo 3 en el traste 9 y después el fa en el traste 10 con el dedo 4. Siguiente posición, vamos a tocar el mi con dedo 1 en el traste 9, después vamos a tocar el fa con el dedo 2 en el traste 10 y el sol con el dedo 4 en el traste 12. Siguiente posición, fa con dedo 1, traste 10, después sol, traste 12 con dedo 2 y después en el 14 con el dedo 4 el la. Entonces 10, 12, 14. 10, 12, 14. Siguiente posición, también una extensión, sol en el traste 12 con dedo 1, la traste 14 con dedo 2 y el si traste 16 con dedo 4. Y siguiente posición y última, el la en el traste 14 con dedo 1, después en el traste 16 con dedo 3 el si y en el traste 17 con dedo 4 el do. Ok, entonces la escala completa es
Bueno, ya vimos la digitación de la escala. Ahora lo que vamos a ver es que, pues bueno, la rítmica de este ejercicio son semicorcheas. Recuerda que las semicorcheas, o por si no lo sabes, pues es cuando tocamos 4 notas por un pulso del metrónomo, cuando, pues bueno, decimos que cada golpe del metrónomo son negritas, ¿ok? Entonces, ahí te recomiendo que, pues bueno, puedes utilizar la palabra chocolate, que tiene 4 sílabas, chocolate, para, pues, empezar a cuadrar esa palabrita por cada golpe. Imagínate, tú empiezas a marcar un pulso con tus manos y entonces empiezas a decir chocolate, 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 chocolate. Entonces ahí estaríamos con cada sílaba pues haciendo una nota, y entonces bueno, ahí quedarían pues las 4 notas que entrarían por pulso, ¿ok? Taca, 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 taca. Entonces la rítmica de todo este ejercicio pues son puras semicorcheas. Así que pues bueno, ya vamos a explicar cómo es este ejercicio, cómo vamos a tocarlo. Entonces bueno, ya que vimos las posiciones, entonces ahora ya solo vemos el patrón de cómo vamos a tocar este ejercicio. Así que pues bueno, vamos a empezar en el Si con el dedo 3 en el cuarto traste, después el Do con dedo 4 en el traste 5, regresamos al Si y luego el La en el traste 2. Entonces nuestra digitación pues va a quedar 3, 4, 3, 1. Luego en la siguiente posición, siguiendo el patrón, entonces vamos a empezar en el Do, en el traste 5, después el Re en el traste 7, el Do y el Si en el traste 4. Entonces nos queda digitación 2, 4, 2, 1. Siguiente posición, empezamos en el Re. Vamos a empezar con el dedo 2 en el traste 7, después el Mi en el traste 9, después otra vez con el 2 en el traste 7 y después el Do con el dedo 1 en el traste 5. Entonces nos va a quedar una digitación 2, 4, 2, 1. La siguiente posición, vamos a empezar en el traste 9, en el Mi con el dedo 3, después el Fa con el dedo 4 en el traste 10, regresamos al Mi, traste 9 y luego el Re con dedo 1 en el traste 7. Entonces una digitación 3, 4, 3, 1. Siguiente posición, vamos a empezar en el traste 10 con dedo 2 en el Fa, después nos vamos al 12 con dedo 4, que es el Sol, regresamos al Fa y después el Mi con dedo 1 en el 9. Entonces digitación 2, 4, 2, 1. Siguiente posición, Sol con dedo 2 en el traste 12, luego La en el 14 con dedo 4, luego otra vez el 12 y en el 10 con dedo 1 el Fa. Entonces nos queda una extensión y vamos a tocar 2, 4, 2, 1. Luego, siguiente posición, vamos a tocar el La con dedo 2, luego el Si con dedo 4, entonces 14 y 16, luego regresamos al 14 y nos vamos al 1 con el dedo, ahora sí que bueno, el dedo 1 en el traste 12, que sería el Sol. Entonces nos va a quedar una digitación 2, 4, 2, 1.
por último vamos a empezar aquí con el Si en el traste 16 con dedo 3, luego el traste 17 con dedo 4 y regresamos al 16 y luego al 14 con dedo 1. Entonces nos queda una digitación 3, 4, 3, 1. Entonces aquí en el ejercicio pues estamos aplicando la escala menor armónica. Si quieres más información, aquí te voy a dejar una etiqueta para que vayas y veas un video en el que explico a fondo esta escala. Entonces, para concluir el ejercicio, vamos a tocar el sol sostenido que lleva esta escala. Así que la última posición, pues vamos a tocar en el 14 con dedo 2. Luego vamos a tocar en el 16 con dedo 4. Regresamos al 14 y tocamos el sol sostenido en el traste 13 para terminar en el La del traste 14. Bueno, ya explicamos qué es una escala de La menor, ya explicamos las figuras rítmicas que se utilizan en este ejercicio, que bueno, pues es la semicorchea. Y pues bueno, quiero invitarte a que por si quieres entrar y ver mi curso digital, que pues bueno, son más de 100 lecciones grabadas en video, que se encuentra en la plataforma de Hotmart. Ahí está ordenado desde lo más básico hasta cosas pues ya avanzadas. Así que pues bueno, si quieres llevar un camino ordenado, puedes visitar mi página. Aquí te la voy a dejar en la descripción para que cheques el contenido de este curso, que se llama Toca la guitarra con conciencia. Así que pues bueno, te paso ahí la información. Y pues bueno, sigamos con este video. Pues bueno, ahora vamos ya a tocar el ejercicio en forma con la batería. Así que te invito a que pues trates de pues cubrir todos los retos. Y pues bueno, quiero que me cuentes ahí en los comentarios cómo te fue, ¿vale? Así que pues vamos con la batería. Así que no te vayas.
bueno, espero que esto que estoy grabando te sea de utilidad. Pues por favor comenta qué te parecen los videos, qué te gustaría. Así que no dudes en, pues ahora sí que expresar ahí lo que piensas. Y por favor, pues bueno, si te gusta el material que estoy haciendo, pues suscríbete y pues si le puedes dar like, te lo agradecería mucho. Espero que pongas en práctica este ejercicio lo más pronto posible. Recuerda practicarlo de lento a rápido y pues principalmente trata de utilizarlo en algún solo, no importa la velocidad que sea, pero pues que ya lo apliques. Recuerda que lo que no se aplica se olvida, así que pues trata de ponerlo en práctica lo más rápido posible. Y pues bueno, eso fue todo para este video. Espero que pues veas otros videos del canal. Ahí hay videos de arpegios, de ligados. Así que pues si quieres dar un vistazo al canal, pues ahí está disponible para ti. Y pues bueno, nos vemos para la próxima.